Vamos a hablar con Marco Antonio Coronel, un prestigioso periodista que investiga sobre temas de los cárteles y también estuvo en las zonas donde operan, sobre todo con mayor poder. Muy buenas tardes, Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes, saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Recién hablábamos acá de 3 guerras que vive hoy México, del Estado entre los cárteles, de los cárteles entre sí, de los cárteles con los paramilitares. En el medio están los mexicanos de a pie. ¿Cómo viven ellos toda esta violencia? Bueno, los mexicanos estamos viviendo la crisis de inseguridad más fuerte en los últimos 20 años. El día de ayer fue un día histórico en nuestro país porque el gobierno federal dio a conocer las cifras de homicidios dolosos del último mes, del mes de mayo, y la cifra es contundente. 2.186 homicidios, lo que convierte el mes de mayo como el más violento en la historia de México. Estos homicidios, la mayoría de ellos ligados a las bandas criminales, a las bandas no solo del narcotráfico. Exacto. Escuchaba gente hablar de eso. El problema de México no es únicamente el narcotráfico, son los grupos de la delincuencia organizada que se dedican al trasiego, sí, pero también al secuestro, a la extorsión, al sicariato y a otros delitos de alto impacto que están dañando muchísimo el tejido social acá en México. Ahora, ¿eso hace que la vida diaria sea prácticamente imposible en ciertas zonas? Sí, en ciertas zonas, no en toda la República Mexicana. Hay que ser muy claros porque, pues bien se menciona a México en las noticias a nivel internacional como un país que no se puede visitar. Eso no es cierto. Es visitable, México es para los turistas un país muy atractivo, pero sí, efectivamente hay zonas, sobre todo municipios, regiones enteras no turísticas, en las que los cárteles, los grupos de la delincuencia organizada han penetrado de tal forma que pues han generado una especie de autogobierno, es decir, ahí los que mandan son ellos, ahí es difícil entrar, hay zonas de difícil acceso y hay muchos desplazados por la violencia, por los criminales, sobre todo en zonas como Guerrero, claro, en Michoacán, en Colima, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz. Al principio de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, solamente se hablaba y se focalizaba la violencia al norte del país. Hoy eso ya no es así. Hoy es en ciertas partes del norte, pero también en el Pacífico, en el Golfo, incluso se están dando ya fenómenos muy violentos al sur, unas zonas donde pues es inimaginable que llegara a suceder, pues hoy está pasando. El problema acá en México evidentemente es la impunidad, el problema es que pues los criminales han penetrado el tejido social y eso complica muchísimo el trabajo de la Procuración de Justicia en nuestro país. O sea, básicamente por lo que describís en un escenario geográfico, el área de influencia de los cárteles y de los grupos criminales ha avanzado notablemente. Efectivamente. Vamos a poner un ejemplo. Durante años el puerto de Acapulco, un puerto turístico, fue pues escenario de películas a nivel internacional. Realizó varias películas ahí. De ahí, pues, no en la zona turística, pero sí en la parte del pueblo, en la parte urbana, pues empezó a dar importantes fenómenos de violencia. Pero bueno, eso empezó en Guerrero, es un ejemplo de lo que ocurre, pero también se fue extendiendo la violencia. Hay que recordar que el estado de Guerrero es el estado que más produce amapola a nivel internacional, y esta amapola va a dar el 90%, si no es que el 100% a los Estados Unidos. Exacto. Y mucho queda en el territorio mexicano, pero principalmente está enfocada hacia el norte del país. Evidentemente hay zonas como el Triángulo Dorado en Sinaloa, Nayarit, Colima, que es un triángulo en donde pues, durante años el grupo poderoso ahí fue el cártel de Sinaloa. Hoy un cártel dividido, hoy un cártel en constantes pugnas a nivel interior, que ha permitido que se desate la violencia en esa parte, en esa región del país. Y bueno, esos fenómenos se dan en Tamaulipas con el cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, en Veracruz con el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, en Michoacán con lo que queda de los Caballeros Templarios, y ahí entra un escenario también muy interesante que me preguntabas al principio, los grupos de autodefensa, los civiles armados que
Al principio, los medios de comunicación, un servidor, varios colegas viajamos sin estar a esa parte del país y nos dimos cuenta que los grupos de autodefensa, civiles armados que decían estar hartos de los caballeros templarios, de los crímenes, de los secuestros, de los homicidios, de las extorsiones, pues resultaron ser financiados. A estas alturas lo sabemos, y apoyados no solamente con hombres, sino con armas, con dinero, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el escenario cuando se plantea en México el tejido social, pues es lo que estamos viviendo es una crisis, no solamente de impunidad, ahora, ya penetró, eso es lo difícil. ¿Cómo viven los mexicanos este avance territorial de los grupos criminales y de los cárteles, este avance en el poder, en esta desmembramiento del tejido social? ¿Lo viven con resignación o dicen no, en algún momento tiene que haber una solución? No. Los mexicanos estamos preocupados, estamos indignados por la impunidad, indignados por lo que está pasando en estas regiones del país. Habrá quien tire la toalla. Hay un fiscal muy polémico aquí en México, el fiscal de Guerrero, que le pedía a la población que aguante. Entonces, cuando dijo eso, imagínate lo que produjo en una sociedad que vive bajo el yugo de los criminales. Claro. Eso es increíble. Entonces los mexicanos estamos muy preocupados. Los periodistas vivimos, vale la pena decirlo, el momento más crítico en materia de seguridad. México se convirtió en el tercer país más peligroso a nivel mundial para ejercer terrorismo. En los 2 últimos meses mataron a 6 colegas, y para darte un dato aún mayor, de 2000 a 2017 ya van 114 homicidios de colegas, muchos de ellos que viven ahí, muchos que han dejado de hablar, muchos medios de comunicación que han sido, no bombardeados, han aventado granadas, han balaceado, han quemado e intentado censurar. Muchos de ellos han tirado la toalla porque no hay posibilidad de hablar, y ahí entra la importancia de los periodistas que se han convertido en figura de enviados. Les llaman enviados especiales. Hay que ser claros, no somos especiales, somos enviados a unas zonas en donde es difícil entrar, hay que tener protocolos de seguridad, hay que ir acompañados muchas veces con el ejército, con la federación, para narrar lo que está pasando ahí. Y lo que la gente dice cuando llega uno ahí es desesperación, es ganas de gritarle al gobierno que ejerza el poderío, ejerza las leyes, ejerza la procuración de justicia que hace mucha falta en nuestro país. Ya lo creo. Marco Antonio Coronel, muchísimas gracias. Vaya cantidad de peligros que enfrenta siendo periodista en México. Pues un abrazo desde la Ciudad de México y reiterarte que para mí es un placer colaborar con ustedes. Gracias.